Buenos días. Si no hubo ningún tomatazo hasta ahorita, después que dijeron que yo soy PMP, que soy certificado RUB, entonces, bueno, pero que viene a hacer ese tipo de agilidad. La mitad debe haber separado de irse, ¿no? Pero como no sucedió, me voy a animar a dar mi ponencia y ya vemos por qué estoy acá hablando de Scrum, ¿no? De hecho, me pasó algo parecido, hablando con César, vino una persona de España que me había contactado por el Foros Ágiles, era el foro donde estábamos participando. Y entonces me escribe, mira, voy a Venezuela y yo he visto que tú has escrito de ágil y esto y el otro, y entonces por fin nos conseguimos y en un restaurante en Altamira. Y todo iba muy bien hasta que le dije que yo era certificado PMP. Ahí ella robó la cara y dijo, oye, yo tengo cosas que hacer más tarde. Y hasta ahí llegó la cena, ni siquiera llegamos a cenar, nos tomamos unos jugos y se fue. Pensé que me iba a pasar lo mismo acá también, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué puedo contar de Scrum. Este es más o menos la agenda, no está muy apegada a lo que voy a comentar, pero sí. Se trata de que en la empresa donde estoy como director del área, una empresa, participamos un poquito en el entorno, una empresa mediana de tecnología, donde tenemos proyectos tanto en Venezuela como afuera, proyectos de desarrollo de todo tipo, y ahora un poco más de desarrollo móviles, Windows Mobile, Ring, cosas de esas. Entonces, tuve la experiencia de participar en esta implementación o adopción de RUB y luego de pasar a Scrum. Yo no estoy diciendo que lo hicimos bien o mal, yo no dije acá de decir que esto está bien o mal, estoy diciendo por lo que pasamos y todos podemos aprender de eso. De hecho, lo más valioso es lo que pudimos aprender de eso. Entonces, adoptamos RUB. Pero ¿para qué adoptamos RUB en ese momento? ¿O cómo lo hicimos? ¿O qué fue lo que hicimos? ¿Y qué aprendimos? ¿Por qué no fuimos después para Scrum? ¿Cómo fue esa venta a la dueña de la empresa de que, bueno, estamos en RUB y ahora vamos para Scrum? Entonces, pero ¿cuál es la guachapita? Tú viniste asesor de RUB y ahora vamos para Scrum, y lo mismo, ¿no? ¿Para qué lo hicimos? ¿Cómo lo hicimos? ¿Qué impedimentos tuvimos? ¿Qué hicimos? ¿Qué aprendimos? Y bueno, una conclusión final. Lo cierto, y lo que de verdad he aprendido en todo esto es que uno tiene que ser flexible. Debemos de saber adaptarnos. Como mencionó el profesor Monato, no es que las prácticas anteriores no sirven. A mí siempre me dio pequeña cascada. Y es que me fastidiaba mucho porque yo terminaba de hacer un diseño y me movía para otra fase. Y es mentira, ese diseño no estaba terminado, le estoy cayendo todo al profesor, a la gente, a todo el mundo, desde estudiante. Pero no se puede negar que muchísimos proyectos fueron exitosos, como se mencionó acá. Lo cierto es que debemos ser adaptables y evitar el radicalismo en ese sentido. Yo soy RUB, tú eres Scrum, no hablo contigo, no eso no. Y adaptable, ¿por qué? Porque si no nos pasa lo que recientemente pasó con estas empresas, que todos deben haber escuchado, un boom gigante en estos días porque Netflix venía a Latinoamérica, etc. Y yo me acuerdo en mi época que yo iba a Blockbuster, me hice socio y me buscaba mi peliculita y me venía. Y era un sistema muy agradable para todo el mundo, pero desapareció. Y desapareció por no ser flexible, desapareció por no saber adaptarse en el momento. Blockbuster pudo haber comprado Netflix en el año 2000 por apenas $50 millones. 50 millones, digo apenas 50 millones de dólares, porque siempre es facilito. Lo que pasa es que ahorita Netflix vale $8.500 millones. No tuvieron esa visión, lo la compraron en aquel momento y desapareció Blockbuster. Ya no existe, porque es que el modelo cambió, y así como muchísimas cosas que podemos mencionar acá, la tienda esa de fotografía, ya nadie va con un rollo de fotografía, muy poca gente tiene rollo de fotografía, todo es digital, o sea, todo ha cambiado, y lo que tenemos que ser es flexible a nivel personal y también como empresa y también como todos los modelos, o sea, la industria, la academia, todo es flexible.
Si yo soy profesor y yo soy pro cascada y todo lo que aprendí fue cascada y haciendo cascada, pues, hago una ventanita abierta para ver qué era RUP, o para ver qué es Chrome, o para ver qué está pasando ahorita. Porque si no me van a sacar de la escuela, y no me sacan los directivos, me tienen que sacar los alumnos. Entonces esa flexibilidad la tenemos que tener todos, en la vida, y aquí hablando de tecnología, ¿cierto? Lo primero es para qué adoptamos RUP en aquel momento. ¿Qué es RUP? RUP es una metodología de IBM que se llama Rational Unified Process, que es una metodología que se diferenció mucho de Cascada, principalmente por algo que tiene en común con Scrum, que es iterativo. No hablamos mucho de desarrollo iterativo, a pesar que hablamos de espiral y otras cosas, pero desarrollo iterativo. Entonces, fue una metodología que tuvo mucha fuerza. De hecho, todavía van a conseguirlo en muchas partes del mundo. Es algo tipo tradicional, pero tiene muchas otras características. Pero es una metodología de IBM, que no fue de IBM, fue una empresa que se llamaba Rational, y IBM la compró como hace siempre, compra todas las cosas que están por ahí. Fue armando, la acompañó de herramientas, que es lo que le interesa vender, y bueno, y ahí está la metodología. Todavía se sigue hablando mucho de RUP y jugando un poquito. Cualquier pregunta la podemos hacer así en línea. Me vi muy identificado cuando Orlando dijo que tratar de ser predecible en el software era como venir del vigía para acá sin agarrar curva. Lástima que el taxista que me trajo no vino para esta presentación, porque el tipo nunca frenó en el camino. O sea, no pude disfrutar el paisaje en ningún momento, venía realmente asustado, y el tipo no frenó jamás. Menos mal que aquí no conseguimos cola, si no hubiésemos llegado en 20 minutos. Pero es cierto, ese es uno de los puntos que nos diferencia Scrum de RUP, y así voy hablando un poco para ver, ¿no? Lo otro del taxista es que estuvo las 2 horas hablándome de cómo manejar un camión. Yo los primeros 20 minutos estaba cansado, tenía sueño en realidad, y creo que hasta me quedé dormido. Pero después me trató una de esas curvas que agarró un poco violenta, y empecé a poner la atención al tipo. Y el tipo me empezó a hablar de que los camiones de caja tal, de otra caja, tienen 8 velocidades, no tienen croche. Aprendí muchísimo de camiones. Tiene un botoncito que se les pasa y etcétera, ¿no? Y me habló mucho de eso. Después me dice que bueno, que no siguió en el mundo de los camiones porque no le gustó, era forzado, tenía que pasar a las 3 de la mañana, y ir de aquí a Boconó, después de Boconó a Yaracuy, a Valencia, y se compró un taxi. El tipo se compró un taxi. Y ahí me di cuenta que tenía que poner la atención porque es lo mismo que yo voy a hablar acá. O sea, un método ágil, un método no ágil, los dos sirven. ¿Cuál era el objetivo del tipo? Llevar de comer a su casa. Llegaba de comer cuando manejaba el camión y llevaba de comer ahorita con el peligro manejando el taxi. Los dos cumplían su objetivo. Es decir, yo aquí no vengo a jugar ninguno de los dos métodos. Vengo a plantear la experiencia de haberlo aplicado. Y de hecho, pudiese aplicar cualquiera de los dos perfectamente y lo seguimos aplicando en la empresa actualmente, dependiendo de las características del cliente y del proyecto como tal, porque todos los proyectos son distintos. Sería una torpeza tratar de atacar los proyectos de la misma manera, como si fuese una receta. Eso no existe. Eso no existe en ninguna parte del mundo. Entonces aprendí mucho de camiones durante esas 2 horas. Lo cierto es que en aquel momento en la empresa tenían varias premisas y muchas necesidades y muchas cosas así esotéricas que querían ver, ¿no? Querían aumentar la motivación, disminuir la rotación del personal, mejorar la imagen interna y externa de la empresa, mejorar la comunicación en distintas áreas, manejar servicios, productos de calidad, esa cantidad de cosas que dicen que todos queremos. Que todos queremos, pero no sabemos cómo hacer, que no es fácil de hacer. Lo cierto es que para en ese momento entré en la empresa como asesor metodológico y en RUP. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, hubo una estructura bien
bien burocráticas de la cosa, esta era la estructura del proyecto, no de la empresa, del proyecto. No era una tarea fácil. En ese momento éramos 40 personas. En una empresa de 40 personas en el área de desarrollo es una monstruosidad tratar de manejarlo. No existían perfiles por ningún lado, es decir, todo el mundo hacía cualquier cosa. No existía gerente de proyecto, no existía requerimiento, no existía testing. Ahí veíamos cómo iba cayendo las cosas. Organizar todo eso era un trabajo bien complejo. Pero lo chévere es que no había nada. Y si no hay nada, nada. O sea, vamos a darle. Cualquier cosa que yo dijera ahí, vamos a darle. ¿Sí o no? Y le dimos. Entonces, fíjate, una de las cosas que quiero que voy a ir mencionando para comparar cuando implementamos el grupo, una de las cosas que esto, la estructura burocrática que hicimos para implementarlo en la empresa. Teníamos a capital humano en el cuadrito ese que dice divulgación, porque teníamos que hacer divulgar a todo el mundo, incluyendo los clientes. Tenemos que decir, mira, de ahora en adelante nosotros, por eso sí que estamos haciendo rubro, porque era parte del cambio de la imagen de la empresa, ¿no? Estamos haciendo una buena práctica, y eso nos interesa a todos. Capital humano para adiestrar, capacitar, etcétera. En general se tomaba, también había mentores externos, en esta oportunidad no lo hicimos. La parte de ambiente, herramientas, procesos y la gente de soporte para que nos apoyara con toda la instalación de herramientas, etc. Pero ¿cómo lo hicimos? Bueno, primero estudiamos bastante, tratamos de aprender las cosas, ¿no? Porque tampoco es que iba a implementar cualquier cosa. Y nos inyectamos RUB, todo. Nos inyectamos RUB, queríamos hacer una camiseta como que ya hay RUB, y todo ese tipo de cosas que uno inventa, que puede ser que dé resultado, ¿no? Y uno se emociona y tal. De hecho, era la copia de la camiseta de Juan, que decía, yo hablo español, entonces yo hablo RUB, entonces casos de uso y cosas, era bien simpático, la misma que sí. Lo cierto es que nos metimos mucho en eso y lo primero que hicimos fue evangelizar. Para meter en la cabeza, ¿por qué RUB? A todo el mundo, porque estoy hablando de 40 personas en el área de desarrollo, pero había mucha otra gente, marketing y ventas, la gente de ventas, imagínate tú explicarle a la gente de ventas por qué vamos para RUB, es terrible. Los directivos de la empresa y los clientes. Entonces, una tarea de evangelización bien importante y bien fuerte. Ese librito me sirvió mucho, de verdad me lo leí, me sirvió mucho. Y bueno, y logramos que todo el mundo entendiera los términos relacionados con esta metodología. Logramos tener casos de uso, logramos tener distintos roles en el área de desarrollo, logramos varias cosas. Otra cosa que hicimos, bueno, con la gente que sabe, o sea, yo me acerco a la gente que sabe, por eso vine a Tour, para aprender más del club. Entonces, estas dos personas que están ahí son aquí saben mucho de UML, ¿cierto? De hecho, yo vine acá en el 2005 a hacer un curso de UML con varios profesores de acá, profesores y varios de acá. Estas dos personas que están ahí son los creadores de UML y de RUB. Bueno, eran tres, además que se pelearon. Yo sé, nunca me puedo poner una foto. No lo conseguí por ningún lado. Pero ahí está Jacobson, ¿cierto, profesores? Y aquí está Rumbo. Faltaba era Bosch, porque no suena nada, pero Bosch. Esto fue en el 2007, en el 2008 y esto fue en el 2009, algo así. Lo cierto es que cuando yo le monté la presentación a mi esposa antes de venderlo para que viera qué venía yo a hacer acá a medias y entendiera, lo que más impactó fue esta foto. ¿Cómo había engordado tanto del 2008 al 2009? A ella no le importó que yo le dijera que este era Jacobson y aquel era Ronco. No, eso no importa. ¿Qué hiciste? O sea, ¿cómo engordaste tanto del 2008 al 2009? Entonces, sí, nos acercamos a la gente que sabía, hicimos cursos, nos capacitamos, leímos mucho. Hay una profesora que me dio curso en el 2005. ¿Cómo estás? Y bueno, eso es lo primero que hay que hacer. Lo que no podemos aventurarnos a implementar cualquier metodología es sin saber bien la cosa. Tenemos que saber de lo que estamos hablando.
Y algo que está en común tanto en Scrum o lo que ustedes quieren implementar y en Rock es tropicalizar. Eso es mentira, que esto es una receta y le funciona a la empresa tal. No, eso es, le funcionó a lo mejor a la empresa tal, pero en algo particular, en un proyecto particular, con gente distinta. Primero somos venezolanos. Vamos a empezar por ahí. No puedo pretender de agarrar una receta de otro país, venir a aplicar y que no funcione. No nos funciona ni la gasolina, a otro lado no va a funcionar implementarlo a la manera americana, a la manera europea, no va a funcionar. Entonces, lo primero es tropicalizar todo, adaptarlo a nuestro entorno, adaptarlo a la gente. Y esto, como digo, hay varias cosas que yo voy a hablar que son comunes implementando una nueva metodología. Scrum también hay que tropicalizarlo, aunque salgan los puristas a quererme tirar tomate porque yo diga que hay que tropicalizarlo, pero hay que tropicalizarlo. Yo no puedo hacer una reunión diaria de Scrum a las 7 de la mañana en Caracas. ¿Quién va a llegar a la reunión diaria? Yo. Y además, yo, ¿cómo así? Claro. No, pero es que Scrum dice que el primer. Bueno, vale, pongámosla a las 9. Entonces, lo cierto es que hay que tropicalizar cualquier método, cualquier buena práctica que esté por ahí, hay que tropicalizarla para adecuar el debido funcionamiento a lo que estamos haciendo. Y diseñamos varias fases para implementar una campaña de sensibilización que tiene que ver con toda esta parte de evangelización, etcétera, hablar de Ruby varias veces, meterle Ruby intravenoso, correo, tal, muchas cosas. Un assessment de la empresa en ese momento para demostrar de que eso era un desastre y justificar de que me hayan contratado como asesor. Eso es válido. Todo lo que trabaja en consultoría, eso se sabe que se hace. No había nada, eso era muy fácil. Pero tú tenías que decir cómo justificar de que no había nada. Tienes que hacer al menos un assessment, ¿no? Capacitar, se capacitaron en un primer momento se capacitaron en 4 áreas primordiales, que era requerimiento, diseño, creo que testing y proyecto. Por supuesto, proyectos pilotos. Este es uno de los puntos que aplican a ambas metodologías, o a cualquier cosa que vayamos a hacer. Proyectos pilotos, señores. O sea, no se tiene un Big Bang ahí que después es un desastre recoger todo lo que partimos. O sea, si voy a partir, parto un muñequito, no la vajilla completa. Entonces, proyectos pilotos. Para cualquier cosa que implementemos, no tiene sentido, no, que esto es súper probado, que vamos, no tiene sentido, vamos a un proyecto piloto. Y por último, el tema es las herramientas. Lo que pasa es que las herramientas nosotros tenemos la facilidad porque éramos partners de IBM, entonces teníamos las herramientas a la mano. Si no, buscamos opciones open source, que las hay muchas. De hecho, empezamos diseñando, por ejemplo, con herramientas Star UML, que para UML y es open source y era free, y empezamos utilizando eso en un buen tiempo. Entonces, buscar herramientas de cualquier tipo que nos sirva y se adapte a lo que queremos. Estas fueron las áreas en que nos capacitamos y en que le dimos más fuerza. Hicimos conceptualmente lo que significaba RUB, que es una metodología, ¿verdad? UML a nivel de diseño, solo algunos de los, nos enfocamos en algunos de los diagramas, porque es una locura querer abarcar todos los diagramas. Eso es la regla del 20-80, eso aplica para todo. El 20% de los diagramas de UML son los que en realidad se utiliza uno del 80% de los casos. De requerimientos, el manejo de requerimientos, administración de requerimientos, nos hicimos expertos en casos de uso. Casos de uso, amamos los casos de uso. Todo el mundo decía que hacía casos de uso, pero cuando tú leías una estructura de eso es un desastre. Eso no tenía ni pie ni cabeza. Bueno, nos hicimos expertos en casos de uso. Tanto así que fue uno de los impedimentos de dolores de cabeza para irnos a Scrum, con historia de usuario. Una de las preguntas que respondió el amigo sobre requerimiento, todo eso, historia de usuario, una práctica de XP, una práctica en realidad de Scrum como tal, pero vimos de casos de uso a Scrum, sí fue un dolor de cabeza, porque lo hicimos expertos de casos de uso. Y gestión de proyectos. Entonces yo agarré a toda la gente y le mandé a certificarse y a estudiar PMP y PMI, meterle todo eso. ¿Por qué? Porque en esta metodología necesitamos a alguien que liderice la cosa. No es autoorganizado como Scrum, ¿cierto? Entonces, bueno, tenía que preparar a la gente de todo eso. Y eso fue lo que hicimos.
Bueno, tenían unas ciertas características los proyectos pilotos, tenían ciertas características los participantes también, ya se conocían los participantes, sabíamos quién podía apoyar la implementación, quién no, eso es importante, independientemente de lo que estemos implementando. Hay gente que va a ser aliada para implementar algo y hay gente que no. Entonces hay que ponerle el ojo a eso y hay que saber decidir quiénes van a participar en un proyecto piloto o no. Eso puede tumbar todo el proyecto, escoger a las personas erróneas. Igualmente puede tumbar todo el proyecto, escoger el proyecto erróneo, proyecto piloto erróneo. Bueno, esa primera oración que dice, y a este respecto se debe tener en cuenta hasta qué punto no hay cosas más difíciles de tratar, ni más dudosas de conseguir, ni más peligrosas de conducir que hacerse promotor de la implementación de nuevas instituciones. Esto lo dijo Celoco en aquel momento, y eso sigue siendo vigente. Eso es terrible, tratar de meter un cambio en una administración, y uno mismo. Porque ayer leí que eso era como uno, que todos queremos ir al cielo, pero no queremos morirnos. Bueno, no vaya al cielo, no queremos morir. Entonces, así es, todo el mundo queremos cambiar, sí, hay que cambiar, sí, es verdad, estamos haciendo las cosas mal, hay que mejorar, es cierto, sí, vamos todos. Ok, vamos, ¿quién da el primer paso? ¿Por qué voy a estar haciendo esto? No, Ruth, esta es la parte difícil. ¿Qué aprendimos en la implementación de RUP? Proyecto transversal, requiere un alto trabajo en equipo, comunicación y colaboración continua, información a bojote. Nosotros teníamos un portal donde estaba todo lo que era RUP. Es muy monstruoso, es muy complejo de implementar. Hay que instanciar RUP para la empresa donde se va a implementar. Es horroroso la cantidad de roles, artefactos, actividades que hay, entonces es bien complejo. Teníamos ese portal a la mano de todo el mundo para que todo el mundo supiera, yo ahora no soy programador, sino ahora soy implementador de no sé qué cosa. Entonces, para que él entendiera qué cosa era ahorita y estamos pagando lo mismo, entonces se tenía que meter en RUP para ver qué cosa iba a hacer. Así nos sucedió con todo el personal. Información a la mano, incorporación de los distintos niveles gerenciales, como todo proyecto. Si no le veíamos esto a la dueña de la empresa, a los directivos, no íbamos para ningún lado. Y bueno, y algo sistémico, tomar en cuenta todo, porque se incluyó un mercadeo de la empresa, se incluyó el área de ventas, no podemos dejar ningún área por fuera. Porque lo que tú dejes por fuera cuando estés implementando algo de esto es el que te va a echar broma, ¿sí o no? No, vamos a hacer un proyecto y convocar a todo el mundo y te toca una persona que está sentada ahí todo el día, pero que no, bueno, esa es la que te va a echar broma en el proyecto. Entonces llámala, tráela y que forme parte del proyecto. De una manera que no te eche varilla. Entonces nos decidimos mover el club. Oye, pero ¿por qué nos decidimos mover el club? ¿Y cuál era lo más complejo? A pesar de que RUP era una metodología mucho más burocrática y compleja de implementar, era más difícil movernos a Scrum porque teníamos que desaprender. Y eso es lo más difícil que nos puede pasar a nosotros, desaprender. ¿Verdad? Pasar de cascada a RUP, qué fastidio. Pasar de RUP a Scrum, más fastidioso todavía. ¿No? Yo no me sé hacer bien en una corbata y siempre me queda muy mal, torcido, totalmente. Oye, pero me da una flojera desaprender a hacerla así, aprender cómo es. Y entonces me cargo a mi esposa cada vez que vamos a una fiesta regañándome porque la cosa está torcida. Pero es que me da mucha flojera desaprender a hacer el nudo de la corbata, porque yo me sé mi broma y duro, no sé, 20 segundos, pero queda realmente muy mal. Lo cierto es que este pensamiento viene en evolución con todo esto. Los iletrados del futuro no serán aquellos que no puedan leer ni escribir, sino aquellos que no puedan aprender, desaprender y reaprender. Eso es importantísimo. Y esto es a nivel de nosotros, a nivel de empresa, a nivel de industria, a nivel de academia, de corporación, de donde estemos. Las empresas tienen que aprender a desaprender. Entonces, ¿qué buscamos en aquel momento? Mayor agilidad. Yo vengo tocando el tema de agilidad y de Scrum en la cátedra de ingeniería de software, de desarrollo de software de la Universidad Católica, aproximadamente del 2003-2004 nos empezamos a meter con eso. Entonces, por lo menos conceptualmente, ya habíamos
participado en varios proyectos de Scrum. Y me di cuenta que RUP era sumamente burocrático para ciertos proyectos. Por ejemplo, los proyectos de movilidad, los proyectos de dispositivos móviles, que son relativamente sencillos, son diferentes a otro tipo de proyectos. Entonces, el pasar por toda la fase, hacer un documento de visión, hacer los casos de uso, hacer no sé qué, había mucha burocracia en donde nosotros podíamos ser más eficientes. Y ahí está la razón de por qué nos fuimos a Scrum. Nos fuimos para Scrum para hacer un poco más ágil la entrega de los productos y para ser un poco más eficiente en el desarrollo de los proyectos. Sin embargo, mantenemos RUP en caso de aquellos proyectos que ameritan RUP. Lo que pasa es que como empezamos a meternos en el mundo móvil, esos proyectos no eran complejos técnicamente en promedio, no eran complejos técnicamente como proyecto y decidimos probar con Scrum. Se podrán imaginar la cara de la empresa cuando dije, me contrataste por RUP y no voy a hablar sobre Scrum. Entonces, tratando de justificar todo eso. Pero se pudo. Y empezamos a hacer nuestras primeras pruebas con Scrum. Estoy hablando del año 2008. Bueno, otra vez aprender bien Scrum, porque si queremos implementar algo hay que aprender bien. Leer los libros, de hecho eso están en los links de la página de YouTube. Esto es excelente desde la trinchera porque te lleva de la mano por todo el proyecto de Scrum de principio a fin y muy fácil de digerir. Está muy bien hecho. El otro libro, bueno, era la Biblia de Scrum y de los fundadores de Scrum y tal, y entonces también hay que leerlo, muchas cosas que leer. Lo fácil es que tenemos Google de la mano. O el blog de Michael, ese blog, ¿cómo se llama? Exactamente, muy buen inglés. Entonces, muy buen sitio, muchísimos artículos. De hecho, él dice que lo que quiere esperar es el momento de que no hables que si desarrollo tradicional o ágil, que él va a esperar que ese momento ya no exista. Porque es como cuando ahorita quien habla de que yo programo objetos o programo no objetos. Y todo el mundo sabe que programa orientado a objetos. Llegó un momento que esa terminología ya no la usamos para ser programador. Casi no adentramos en que eres programador objeto o eres programador estructurado. No. Entonces Michael dice que él quiere llegar a ese momento y que va a llegar, donde todo el mundo ¿qué metodología yo desarrollo? No yo desarrollo ágil o yo desarrollo no ágil, sino que yo desarrollo. Y según la visión de él, el desarrollo va a ser enfocado en métodos ágiles. Es tan así que el mismo que a mí me impactó mucho en una de las charlas de Jacobson. Yo me senté en primera fila porque me sentía totalmente, imagínate, ver el tipo que tanto he leído y que tanto he gastado en libros, tenerlo ahí y que pueda decir algo. Entonces me senté en primera fila y así, los saludados y tal, no sé qué. Y el tipo lo primero que dice, yo pido disculpas, pero a todos los que compraron mi libro, voten eso. Fue lo primero que dijo el desgraciado. O sea, tú no sabes cuánto he gastado yo en tus libros, iba a decir. Y resulta, eso fue en el año 2008. Dice, voten eso, porque en realidad tratar de implementar la metodología RUP como estaba definida así, es imposible, es muy complejo, es horroroso. Ya yo había pasado por eso, pero no dije nada. Entonces, lo que sí se fue, hacia donde se fue él, es hacia agarrar prácticas de RUP totalmente vigentes. O sea, agarrar RUP, dividirlos en prácticas, y tú puedes agarrar cualquier práctica de esa y utilizarla perfectamente. Hacia allá se había ido él ya en el 2008. De hecho, entran en la página de ivanjacobson.com, que es una consultora, y él explica ahí cómo se mueve hacia allá. O sea, son prácticas que están inmersas en RUP, pero es lo que dice, no hagas la locura de tratar de implementar RUP como está, porque te vas a volver loco. Implementa
las prácticas que tú consideres que quieres hacer. Y así vas a ser mucho más ágil. Primero lo quise matar, pero después que digerí la cosa y me pasó la rabia, dije, bueno, tienes razón. Es más, yo lo viví. Tiene todo el sentido del mundo. Ahora, ¿cómo lo hicimos? La verdad, mucho más divertido lo hicimos. Fíjate que yo aquí lo estoy mostrando, aquel organigrama del proyecto de implementación de Ruby. No, aquí éramos 3, 4 personas. Mucho más divertido, mucho más ágil. Implementamos en menor tiempo. Revisamos cuáles son los talleres que da el Scrum Alliance de manera divertida, porque yo sí creo que todo tiene que ser divertido, porque todo tiene que ser feo, con cara mal, va para aquí, voy a hablar feo. Pero bueno, si puedes hacerlo de manera divertida, de manera divertida. Y este es un ejercicio muy, muy interesante que hay en los talleres de Scrum que dictamos a los participantes. Claro, ya no éramos una estructura tampoco gigante de 40 personas en el área de desarrollo, éramos mucho menos, éramos personas de la mitad, éramos 20, 15, mucho más manejable también, y se prestaba más a este tipo de métodos. Está bien, pero ¿qué hicimos con todo lo que habíamos armado anteriormente? Bueno, varias cosas. Principalmente tuvimos problemas con el área de requerimiento, por lo que les comenté en los casos de uso. Aprendimos a hacer unos casos de uso bellísimos. Quien quiera hacer un caso de uso bellísimo nos pudiese contratar, pero ahora le estábamos diciendo que no hiciéramos más casos de uso, sino una cosa que se llamaba historia de usuario. Oye, para entender eso era horrible, porque entonces usamos el formato de historia de usuario, pero metíamos el caso de uso ahí, y entonces teníamos las 2 columnas, y si el usuario hace esto, el otro hace esto, y todo, y precondición y tal, todo lo metían ahí. Era mentira que nos fuimos a historia de usuario. Eso fue uno de los experimentos. Pero después del tiempo nos adaptamos, porque las historias de usuario también son prácticas. Es sencillo de hacer, a nivel de requerimiento. Hay que saberlo hacer. Es como Twitter, pues, 140 caracteres tienes que mostrar una idea. La historia de usuario es así. Es mucho más corto, pero tienes que asegurarte de que ahí estás mostrando la idea. No tienes las 2 o 3 páginas que puedes tener en un caso de uso. Entonces, tienes que tratar de tener esa habilidad. Pero fue una de las cosas. Otra de las cosas como mucho, que fue un impedimento, fue todo lo que hicimos con los gerentes de proyecto. Lo votamos a todos. No lo votamos a todos. Entonces, ¿qué podía hacer? Esto es como si yo tuviese un restaurante, mi restaurante tradicional, las mesas, los mesoneros y tal, y un día decido, ¿tú sabes qué? Ahora esto es el service. Oye, lo primero que resultan son los mesoneros. Este tipo nos va a votar a todos, vamos a hacer un sindicato ya, antes que lo voten, ¿sí o no? Porque ¿qué va a hacer un mesonero en un restaurante del service? Bueno, hoy va a ser un gerente de proyecto en Scrum. Oye, qué error, ¿no? Empezamos a leer, a comentar el proyecto con Juan Martín también. Había mucho apoyo porque en el sur está muy avanzado con lo que son los métodos ágiles y ellos prácticamente desarrollan un método ágil, etc. Y empezamos a conversar y a ver. Había un post en el Martín Allen, muy interesante, que decía gente de proyecto con Scrum. Lo cierto es que Michael también en su página tiene una reseña donde habla qué hacer con los gerentes de proyecto. No lo vas a votar a todos. Pero dependiendo del estilo de gerente de proyecto, tú puedes decidir, en el Scrum tenemos 3 roles. En realidad son 4, pero 3 son los que actúan y otro es de mirón. Entonces tenemos lo que es el Product Owner, que es el que se encarga en realidad de la parte de requisitos, de todo este ahí y de priorizarlo. Él es encargado de eso. Tenemos el Scrum Master, que es como un quita obstáculos. Él es diferente a un gerente de proyecto. Tenemos al equipo como tal, que tiene que estar autoorganizado. Y tenemos un cuarto que es un mirón, que son todos los involucrados, que controlan la línea, etcétera, como hables en la reunión, etcétera. Entonces, ¿qué hacíamos con los gerentes de proyecto? Bueno, dependiendo de la característica del gerente de proyecto, se podía ir a Product Owner o se podía ir a Scrum Master. Aquellos que eran más técnicos cayeron bien en la figura de Scrum Master. Aquellos que les gustaban la parte funcional cayeron bien en la figura de Product Owner. Y eso no sucedió.
y aquellos que no quedaron en ninguna de las dos, porque también sucede algo en el área de tecnología. A veces las empresas tienen un excelente programador y el tipo es un genio programador, pero no tienen bien la carrera definida dentro de la empresa. Entonces ahora que hago con este genio, me va a colocar como gerente de proyecto. Perfecto, es un buen programador y Galata es un buen gerente de proyecto. Y había muchos en ese caso. Cuando se volvieron a la parte técnica fueron felices, no lo habían dicho nunca. Pero cuando se volvieron a la parte técnica a programar, a hacer código, que no que les gusta, fueron felices en eso. Y eso también sucede mucho. Entonces, se dividieron en varias áreas, muchos para Product Owner, muchos para Scrum Master y muchos para el equipo como tal. Y algunos se fueron porque entonces como lo habíamos certificado, consiguieron un mejor trabajo y se fueron a otra empresa. Pero está bien, ¿no? Lo importante era lo que quedamos ahí. Con nosotros no hubo tanto problema, principalmente con esos dos roles. Bueno, los analistas de prueba también tuvimos un detalle. ¿Qué hacemos con los analistas de prueba? Porque es que Scrum dice que somos multifuncionales, el tipo que programa es que prueba, no viene nadie a probarle a él. Eso no es tan cierto ni tan rígido así, entonces nosotros hicimos un mix con eso, que nos dio muchos dolores que a veces en los primeros sprints, y que después fuimos solventando. Pero es que nosotros tenemos una área específicamente de pruebas rapadas. Y hay unos tipos que de verdad saben validar, porque el tipo de testing sabe validar, no el programador. Porque yo no he visto, ¿sabes lo que es difícil? Son dos actividades completamente antagónicas, el programar y el probar. Entonces, yo como probador soy un muy mal probador, porque es que ninguno de nosotros vamos a decir que nuestro hijo es feo. ¿Alguno tiene un hijo feo acá? El mío es bellísimo. ¿Cómo voy a decir que es feo si lo creé yo? ¿Cómo voy a decir que un código está mal hecho si lo creé yo? Entonces el otro tipo sí, te va a tirar piedra por todos lados. Entonces, esa era la duda que teníamos. ¿Cómo hacíamos ahora para que fuese el mismo rol, para caer en lo que dice el librito de Scrum? No lo hicimos exactamente así como dice el librito de Scrum, cuando tuvimos el testing aparte, y igualmente lo colocamos como una dentro del sprint, como actividad dentro del sprint, la parte de prueba. Que trae sus complicaciones, después podemos conversar de eso, pero en un primer momento no funcionó, porque si no, ¿qué hacíamos con la gente de pruebas que no programaba? Bueno, y nos aventuramos a un proyecto, era un proyecto piloto, pero a pesar de que el piloto era bien relevante, porque era un desarrollo para el Instituto de Tránsito, de manera que nos pudieran comunicar a todos con un móvil. Entonces el tipo ponía era un desarrollo sencillo, pero ponía su placa o el número de cédula, se conectaba a la base de datos, no sé qué, se conectaba para acá. Hay muchos institutos involucrados en eso. Y al final te decía, usted tiene una multa, uno puede detenerle el carro, o ese carro está robado, etc. Relativamente sencillo, ¿cierto? Nos fuimos con Scrum para eso. Era un proyecto idóneo para eso, teníamos también la gente idónea para eso. El proyecto fue exitoso, lo sacamos en el tiempo esperado. Después implementamos casi todas las ceremonias que habla Scrum, implementamos las reuniones diarias, implementamos la reunión de planificación del sprint. En un primer momento no hicimos la retrospectiva, que Orlando mencionó que hay muchos equipos que se saltan la retrospectiva. En un primer momento no lo hicimos, pero sí son necesarias. Esta es una reunión mucho más informal. En un segundo sprint la hicimos en una cafetería que hay abajo de la empresa. Nos reunimos todos, compramos una pizza y empezamos a hablar ahí de qué cosas podíamos mejorar, porque eso es lo que se busca. ¿Qué debe hacer? No, ceremonia que queda. Esa fue la única ceremonia que implementamos en el primer sprint. Implementamos la parte del training poker también. Eso fue también bien divertido y era complejo, y la gente sacaba la tarjeta y es complejo, pero no se puede implementar. Tuvimos que ir haciendo ajustes a medida que fuimos madurando también, porque todo tiene un nivel de madurez. Ese es uno de los puntos principales. Todo tiene un nivel de madurez, pero no pretendí en el primer proyecto salir totalmente exitoso con el Scrum. Teníamos que tener un nivel de madurez adecuado para eso. Pero sí fue rápido de implementar, fue más divertido de implementar, dio un resultado relativamente aceptable y en términos cortos, y nos gustó la cosa. Entonces,
A pesar de eso, mantenemos Scrum para ciertas cosas y Scrum para otras. Bueno, ¿qué aprendimos? El Scrum Master es un colaborador más en el equipo, porque esa es la palabra de Scrum Master. Leí en estos días que todas esas palabras feas que tiene Scrum son a propósito. El Board Down Chart, Scrum Master, Product Owner, Sprint, Backlog, etc. Son a propósito para diferenciarse bien de lo que era lo tradicional. Es decir, el término Scrum Master aparece en el año 1997, no cuando nació Scrum, y aparece porque hasta ese momento se había utilizado gerente de proyecto, pero se dieron cuenta que utilizando gerente de proyecto era como el gerente de proyecto tradicional, y entonces no hacían las cosas específicas particulares que necesitaba el Scrum Master, y dijeron, bueno, vamos a llamarle de alguna manera distinta para que psicológicamente cree ese efecto, y pusieron el término Scrum Master en el 97. Y así con todos esos términos raros que están ahí, ¿no? Porque yo pudiese decir, en vez de Product Owner, pudiese decir analista de requerimiento. Y en vez de Scrum Master, a lo mejor sigo llamando gerente de proyecto, pero esa era la razón. Dejar al equipo autoorganizarse es un golpe duro para los gerentes de proyecto, porque como gerente de proyecto había muchos controladores, lo mencionó Orlando, había gerentes de proyecto que son muy controladores. Entonces, no voy a dejar que el equipo diga cuánto tiempo tiene que hacer en su cosa. Eso era absurdo, era impensable para el gerente de proyecto. Esos gerentes de proyecto lo fuimos utilizando en otras áreas, porque no entendían cómo el equipo se podía autoorganizar. Entonces llegaban a un planning, free planning, y el tipo no dejaba jugar cartas ni nada, porque la carta la jugaba él. Y él era el que decía, no, tú haces esto porque tú haces, y estas son tantas cosas, y así no funcionaba la cosa. Él tenía que dejar que se organizaran en términos de tiempo y alcance. Bueno, los roles no son para buscar culpables, sino responsables, aunque siempre es beneficioso tener a quien echarle la culpa. El esfuerzo debe estar equilibrado entre las partes, no subestimar los detalles pequeños que a veces por donde viene una mala implementación de los métodos. El objetivo debe estar claro para todos los involucrados, eso es importante. De hecho, nosotros hacemos Scrum y mantenemos un documento de RUP, que maneja RUP, que se llama Visión. Ese documento de RUP lo manejo porque es muy sencillo de llenar, y en 2 cuadros hago que todo el equipo, incluyendo equipo, cliente, gente de nosotros, etc., todos los involucrados sepan qué es lo que vamos a hacer. De hecho, en la pizarra de Scrum siempre tú tienes que poner esa frase hacia dónde es el resultado que vamos a tener con ese sprint. Eso ayuda mucho porque todos sabemos hacia dónde vamos. No estamos construyendo a ciegas nada. Entonces, por ejemplo, ese es un documento que yo mantengo, porque ser ágil no significa que no vas a diseñar. No significa que mataste el diseño, que mataste los libros de UML, lo que me enseñó la profesora de y todo eso, ¿no? Eso no lo podemos matar. Ser ágil significa que vamos a trabajar de otra manera, pero tenemos que diseñar ciertas cosas. Hay algunos diagramas que tenemos que hacer. Nosotros mantenemos, por ejemplo, el diagrama de caso de uso, con un diagrama sumamente sencillo donde nos explica quién interactúa con qué cosa. Ya hacemos otro diagramita, ¿cuánto nos quita? Eso es ser no ágil. Yo no creo. ¿Cuánto nos puede quitar eso? 20 minutos, 40 minutos. Pero sí nos da mucho, nos da una visión gráfica que le entendemos todo, le entendemos contra el cliente de qué es lo que va a ejecutar el software. El objetivo está claro, y el ritmo es ser constante pero no agotador. Esto se llama sprint porque el sprint es la carrera esa que estamos jugando fútbol, ese esfuerzo máximo que hacemos, pero si estamos hablando, yo no he visto a nadie corriendo duramente los 90 minutos de un partido de fútbol. Corre un poquito y bueno, después tiene que descansar. Eso tiene que ser así en Scrum. Requiere mucho más disciplina de la metodología tradicional, porque ya cae uno. Y en realidad todo esto hay que ser un poquito escéptico y decir, bueno, ¿qué me funciona y qué no me funciona? Es la verdad Scrum, es la verdad RUP, es la verdad K, espiral, WASH, todo eso. Bueno, lo cierto es que tenemos que hacer software, señores, y podemos hacerlo de la mejor manera que nos sintamos. Eso es como cuando tú vas a un médico, tú vas a 3 médicos te dicen que tienes cosas distintas. Bueno, ¿a quién le hago caso? Con el que me sienta mejor, ¿no? El que me dio más feeling. Bueno, este fue simpático, me ofreció café, bueno, la verdad que yo tengo tal y tal cosa. Es exactamente lo mismo. Hay software exitoso en cualquiera de esas metodologías, si no existieran. Y van a seguir haciendo métodos nuevos. Lo que tenemos que ver si nos adaptamos o no nos adaptamos, y tratar de no hacerlo, eso sí, por moda, porque eso que por moda nos puede traer muchos problemas después, ¿no? Yo he visto muchas empresas que implementaron SAP por moda y quebraron al implementar SAP,
porque no era adecuado para la empresa, para el tamaño, para el presupuesto que tenía, etc. Entonces, eso sí debemos tener en cuenta. Adoptemos cualquier método con conciencia, no por moda. Bueno, muchísimas gracias por haberme invitado acá. ¿Tienen preguntas? Bueno, primeramente, muchísimas felicitaciones por tu ponencia, de verdad, muy satisfecho. Tengo una pregunta. Mencionabas que en la empresa mantenían utilizando Root para algunas cosas y Scrum para otras. ¿Qué parámetros utilizan para definir cuándo usar uno y cuándo usar otro? Importantísima pregunta. Lo que te puedo dar un ejemplo. Tenemos como cliente, por ejemplo, Banco Central de Venezuela. Un desarrollo en Banco Central de Venezuela lo hacemos con Root. Porque hay muchos controles que tenemos que implementar que Scrum no me da, porque Scrum me da es la gestión del proyecto como tal, y decidimos irnos por allá. Te estoy dando el ejemplo, a lo mejor no estoy dando exactamente tu respuesta, pero estoy dando el ejemplo. Los otros desarrollos móviles lo hacemos perfectamente con Scrum. Lo que pasa es que, por ejemplo, dependiendo del cliente también, al cliente le gusta y conoce Root. A lo mejor no está muy inmerso en metodologías ágiles y entonces le da un poco de alergia a hablar de Scrum. Pero es tu cliente, para la gente tiene la razón. Entonces, podemos desarrollarte cualquiera de los dos métodos porque estamos capacitados para eso y por eso tomamos una u otra en esos casos. Gustavo, una pregunta que sé que nos puede dar para hablar 5 días sin parar. Pero basado en tu experiencia, el término tropicalizar, ¿hasta cuándo debemos tropicalizar cualquier metodología sin caer en malas prácticas de una forma inconsciente? O sea, lo que te pido son de repente tips o vivencias que hayas tenido en diferentes empresas con respecto a este tema. ¿Cómo hablamos de adaptar sin caer en malas praxis o algo que invente Gustavo Bonalde que después tenga que desinventar? Está bien. Yo he intentado implementar prácticas crudamente, es decir, como dice el librito, no me ha dado resultados. Hay cosas que también hemos tenido experiencias en cosas que incorporamos y tampoco dan resultados. Esa es una pregunta muy compleja para esta hora de la mañana. Lo cierto es que lo que sí debemos tomar en cuenta es, yo he leído muchas cosas, es decir, tú le hablas a un purista de Scrum y te dice, no, él hace un documento de visión o hace un diagrama UML, ese tipo no es ágil, no le hagan caso. Yo diría no caer en el radicalismo de la media, igualito, no da igual desarrollar los clientes en Scrum o no. No debemos caer en ese radicalismo, lo que tenemos que tener es esa visión para poder implementar cosas que sí me han dado resultados. Que no es Scrum puro, no me pagan por hacer Scrum puro. El cliente me dice, mira, te voy a pagar tanto por hacer Scrum puro. Nunca me consiguió ese caso. Si me consigo el caso, bueno, tendré que hacer Scrum puro. Pero como no me pagan por eso, lo que yo sí trato de hacer es ser más eficiente tomando la experiencia, porque es que la experiencia de todos nosotros es distinta también en el área de desarrollo de software. Entonces, si tenemos experiencia y tenemos conocimiento, ¿por qué no agarrar eso y adaptar? Que no está en los libros. Bueno, está bien, no está en los libros, porque no le sucedió a Sutherland o al otro de Scrum. Está bien, pero me sucedió a mí. Entonces, sí hay que tener cuidado cuando incorporemos prácticas a estas buenas prácticas, pero hay que hacerlo. Todo hay que tropicalizarlo. Yo no he conseguido hasta ahorita algo que yo pueda implementar sin adaptarme a mi entorno. No lo he visto. Entonces, ¿hay que hacerlo con cuidado? Sí, excelente tu observación. Pero ¿hay que hacerlo? Sí, hay que hacerlo. Gracias. Excelente presentación. Hay algo que me la posibilidad cómo maneja el rol del especialista de pruebas. En nuestro caso hemos tenido algo similar con migraciones de pliegues, tenemos un especialista por otra razón y lo hemos llevado como una cuestión en paralelo y ya no entra como así en la parte del sprint. No sé si ha habido otra prueba que ha seguido ahí. Sí. Hicimos exactamente eso que tú dices también, lo estamos llevando para paralelo y lo dejamos fuera.
hicimos otra cosa, lo incluíamos en principio, porque siempre la persona de testing, de la queja mayor que tiene, es que no es incluida cuando nace el proyecto, sino que te llaman, proyecto, prueba esto, pero ¿qué es esto? Bueno, revisa ahí la documentación. Eso es terrible, yo no entiendo, hay que entender. Hicimos lo que mencionaste, y lo incorporamos en los sprints. Lo que nos dio más resultados fue incorporarlo en los sprints como unas actividades dentro del backlog. O sea, pruebas, tenía su propia etiqueta, habían efectos que todavía no entonamos. Por ejemplo, él asistía a las reuniones diarias en un principio, y si bien chévere porque se está enterando de lo que íbamos a desarrollar todo, por otra parte, muchos lo veían como pérdida de tiempo, porque probar, tienes que tener algo desarrollado para probar, que es distinto a hacer calidad. Tú haces calidad a un principio sin tener nada desarrollado, pero probar, tenías que tener algo desarrollado. Entonces, ¿qué hacía yo? Para un mes preparando todas las reuniones diarias, 15 minutos así, grabar ese registro, entonces, si tú todavía no tenías nada desarrollado, y esa era una queja que tenía. Lo que nos dio resultado fue manejarlo como una actividad dentro del sprint, aparte. Mira, yo quería hacer una pregunta que me hicieron allá afuera, porque quería agregar algún comentario. No, quería que tú también tuvieras un punto de vista con respecto a eso, ¿no? Tiene que ver, nada, se me acercaron muchachos y me preguntaron si un proyecto que habías hecho bajo un enfoque tradicional, el código, producir un proyecto, ya sea con Super o CAD o cualquier de estos modelos distintos, grandes tipográficos, podías continuar desarrollándolo bajo un paradigma, un enfoque ágil, ¿no? O sea, si ese código, ese producto como tal, podías tomarlo y comenzar a continuar el mantenimiento, el desarrollo del producto bajo un enfoque ágil. Entonces, quería como repetirte la pregunta, a ver que tú le puedas agregar a esa persona. Sí, tuvimos una experiencia con eso. Como veníamos en RUT, había proyectos que estaban en pleno RUT. Lo bueno y lo que tienen en común las dos metodologías es que son iterativos. Que una le llamas sprint, otra le llamas iteración, es lo mismo, exactamente lo mismo. Y de hecho los términos de la iteración dentro de RUT pueden ser 4 semanas y dentro de Scrum 4 semanas. Ahí no teníamos problema. Y nos sucedió un caso que nosotros también tenemos un desarrollo de un estilo de RP para clínicas, donde hemos desarrollado siempre tradicionalmente lo que hicimos en RUT, pero había ciertas cosas que nos dio la necesidad o la curiosidad de desarrollarlo con Scrum. No hay tanto problema si vas de RUT a Scrum. Y yo no he hablado aquí ni de un lenguaje, no me interesa el lenguaje porque estamos programando. Entonces, eso tampoco es problema. Pero ir de RUT a Scrum no hay tanto problema, porque el equipo se adapta fácilmente a cierta documentación y la manejan y pueden culminar el proyecto. De un lado al otro, si es de Scrum a RUT, hay un poquito más de problema, porque si nos vamos por el mínimo de documentación, etcétera, a lo mejor hay gente del otro lado que sí está esperando una documentación adecuada, está esperando su diagrama de secuencia, su diagrama de actividad, su diagrama de tal cosa, y cuando no lo tienen en la mano se pueden sentir un poco con eso. Pero de RUT a Scrum nos sucedió y no fue muy traumático. En lo que es el caso particular que tú estás planteando, ahí tú convives con dos metodologías. Y eso, de acuerdo a lo que dijiste previamente, por eso depende del cliente, ¿no? Y depende del tipo de proyecto que decides. Ahora, la gerencia que tú haces sobre lo que es la parte del personal, porque el personal, wow, con ese cuento que echa, que el cuento más o menos lo hemos vivido dentro de lo que son cambios de lo que es metodología, dentro de lo que es la parte de un equipo. Exactamente, entonces tú tienes gente que maneja RUT, tienes gente que maneja RUT. ¿Cómo gerencia ese personal para poder convivir con esos dos métodos, teniendo en cuenta, por eso tratando que tú hiciste, de que hay gente que tenerla acá cumpliendo un rol y aparte participa en otro grupo, wow, ahí hay que adaptarlo, ver, hasta puedo sacarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo gerencias eso para poder convivir con los dos métodos en lo que es la parte de desarrollo? Sí, excelente pregunta. Y lo que pasa es que en eso sí somos multifuncionales. Es decir, el personal que queda en la empresa sabe tanto RUT como Scrum, todo personal.
Es decir, no hay nadie que sepa hacer caso de uso y no sepa hacer historia de usuario. Entonces, como en ese sentido sí somos multifuncionales, no es tan traumático que se pase de un área a otro. Sí quedan problemas que hay que entonar, porque siempre me va a agradar a mí, o yo tengo el conocimiento más de Root que de Chrome, etc. Siempre sucede con el personal y son las cosas que hay que entonar. Pero en general, como todo el mundo, todo el personal está adiestrado, capacitado, hemos participado en proyectos de ambos metodologías, no hay gran trauma en eso. Tengo una inquietud por la cual yo estoy aquí. Hay un escenario, hay un software que ya está en producción, tiene 10 años, está bajo un lenguaje anterior, un lenguaje de programación anterior. La misma necesidad del cambio, como dices tú, el cambio que se sucede en el software, en el hardware, la necesidad de toda la interacción, todo eso, hace que tiene que cambiar ese software ya. Lo tiene que cambiar ya porque hay una necesidad de cambiarlo ya. Sin embargo, ese software ya tiene 80.000 módulos y funcionalidades. Entonces lo tienes que entregar ya. O sea, quieres hacer algo inmediatamente. Entonces tú quieres hacer algo ágil. Pero resulta ser que tienes que cambiar ese software porque la gente quiere un nuevo software. Pero no lo puedes dejar de preparar, no puedes decir. Exacto, hay que seguir manteniendo la compatibilidad del software a lo largo del desarrollo del nuevo software. ¿Has tenido esa experiencia de practicar el Scrum? Manteniendo un software en producción, pero resulta ser que va a sustituir con los módulos. ¿Qué estrategia? Utilizar el Chrome para mantenimiento es complejo. O sea, los legacy siempre un dolor de cabeza y es la novia fea de uno, pero hay que atenderla porque eso es vivir. Pero bueno, pero aplicar el Chrome para mantenimiento es delicado, es distinto. En el caso de nosotros, le sacamos el cuerpo a aplicarla para mantenimiento. Entonces tratamos de llevar el ciclo de mantenimiento de otra manera, no aplicar el Chrome. No sé si hay muchas empresas que tienen el caso que se utilicen el Chrome para mantenimiento de software. Nosotros lo utilizamos para desarrollo nuevo, funcionalidades nuevas. Si hemos agregado funcionalidades nuevas a ese software viejo, sí lo usamos, pero en la parte de mantenimiento no lo usamos. Antes de que me quiten el micrófono, Pablo, quería decir, y es tan a gusto estar acá, y todos interesados en hablar de ágil, que nosotros estamos tratando de formar la comunidad ágil de Venezuela, Agilvet. Entonces, todos los interesados, Twitter, etcétera, bueno, primero pueden tuitear con el hashtag ese de usted, AgilTourFem, para compartir conocimiento con los demás que están ahorita en París, en otros lados, echando broma igual que acá, ¿no? Eso es lo primero. Y segundo, que tratemos de formar esa comunidad, porque son comunidades que en otros países han dado muy buenos resultados, son muy fuertes, y yo creo que aquí en Venezuela tenemos mucha más creatividad que en otros lugares, lo que tenemos que tener un poquito más disciplina y organizarnos. Pero si nos organizamos con todas estas facilidades que tienen las redes sociales, seguramente vamos a tener un nuevo producto y vamos a ser súper exitosos en software y vamos a dar sin comida a los hindúes. Porque el venezolano es más, el venezolano come carne, pero el hindú no, y es más creativo. Entonces tenemos ciertas ventajas contra él. Y bueno, muchísimas gracias. Hacemos el break de mediodía, seguimos a las 2 de la tarde. Les recuerdo que al final de la sesión de la tarde tendremos justamente, decía reunirnos para discutir el